Perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la presentación. Quisiera confirmar si me escuchan. Sí, doctora, sí se le escucha. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Siempre es un honor para mí poder dirigirme a ustedes y bueno, espero que sea beneficiosa esta exposición. Y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta al finalizar la misma. Ahora bien, mi presentación en sí responde a un esquema, sí, que se ha estructurado de manera ordenada por temas didácticos. Entonces, primero realizaré un breve enfoque conceptual sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Y su connotación política. Como segundo punto, presentaré una concreta aproximación a la doble dimensión del derecho y su contenido esencial, lo que de una u otra forma permitirá vislumbrar su alcance y los estándares de protección del mismo. Y en tercer lugar, haré una revisión de los presupuestos y estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las restricciones permitidas al derecho. Y finalmente, en cuarto lugar, contrastaremos, haremos un cotejo, por así decirlo, ¿sí? De algunos conflictos en sí que pueden darse entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, y cómo resolverlos a la luz de los estándares interamericanos. Bien, dicho ello, sobre el enfoque conceptual al que hice alusión hace un momento, sabemos que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, Eso lo sabemos, ¿no? La convención en sí dice en el numeral 1 del artículo que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y en apariencia podemos decir que estamos hablando de dos derechos, ¿no? Hablamos de derecho a la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Pero básicamente ambos derechos se integran en uno solo para la convención. Entonces, esto pasa justamente porque estos derechos son interdependientes entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se podría ejercer la libertad de expresión sin libertad de pensamiento o viceversa. ¿Por qué? Porque ambos demandan la presencia del uno del otro. Por eso hablamos de que son interdependientes. De todos modos, perdón, sin el ánimo de incurrir en separaciones conceptuales pues, demasiado complejas, con efectos pedagógicos es adecuado decir que la libertad de pensamiento es aquella que permite desarrollar libremente las ideas que se generan a nivel individual o colectivo, ¿sí? En el fuero interno, ¿sí? En una convención, por así decirlo, o en una asamblea. Mientras que la libertad de expresión es justamente lo que permite, ¿sí? De primera mano, y aunque suene redundante, expresar y difundir tales ideas, criterios u opiniones. En el mismo numeral 1 al que hacíamos referencia, haremos una precisión conceptual, y es decir que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, ¿sí? Recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea de manera oral o escrita, de manera imprecisa, de manera precisa, de manera artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. ¿Qué queremos decir con esto? Que la convención asegura toda forma de expresión por una parte y de recepción por otra. Ahora se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué recepción? Estamos hablando de libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver aquí la recepción? ¿Qué le pasa a Sougan? Porque está hablando de recepción. Bueno, lo decimos porque cuando la convención introduce las palabras buscar y recibir, claramente deja notar que la libertad de pensamiento y expresión tiene efectivamente receptores, por un lado, y destinatarios, por otro lado. Hablamos del sistema básico de la comunicación y del viaje de la información entre un puerto y otro puerto. Por eso es que hablamos de recepción cuando nos referimos a este derecho.
Ahora bien, es válido y es importante hacer referencia a la dimensión política del derecho en cuestión. Y la connotación política del derecho a la libertad de pensamiento y expresión nace, según Franco Volpi, con la democracia ateniense en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Siempre que hablamos de democracia de manera inmediata, pensamos en los griegos, nos remontamos a Atenas y eso es innegable en la medida que nuestra educación pues tiene estructuras base occidentales y es así. Y digo esto porque John Keynes discreparía, ¿sí?, de esta idea que tenemos sobre la democracia ateniense por considerar que el nacimiento de las democracias no se dan en Occidente, sino en Oriente, en el periodo védico temprano, especialmente en las asambleas comunitarias de los pueblos fenicios en las ciudades de Biblos y Sidón, que actualmente serían Siria, Irak e Irán, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema de análisis en otro foro y bueno, no ahondaré ahí. Simplemente vamos a considerar que la dimensión política del derecho a la libertad de expresión y pensamiento claramente tiene que ver con la democracia, indistintamente si pensemos en Atenas o pensemos en Oriente, pero ese es un punto elemental que me parece importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando, sí, con la libertad política se dieron las condiciones, ¿sí?, democráticas, podemos decir que la libertad de pensamiento y expresión de una u otra forma brotó. Es decir, en los países democráticos claramente hay libertad de pensamiento, libertad de expresión, y es por ello que la democracia, el elemento democracia desde un marco de análisis político es sumamente importante. Claramente es lógico, ¿no? Porque justamente la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sí, como señalaba Heródoto, nace de la igualdad del derecho al uso de la palabra en las discusiones públicas. Entonces, por eso es que es importante hacer este análisis un tanto complejo al respecto, pero es para entender a nivel matricial la dimensión y alcance del derecho, específicamente en este ámbito de estudio que estamos planteando desde un marco político. Entonces, el sistema democrático, sí, es el que de una u otra forma, para su adecuado y exitoso funcionamiento, demanda como elemento la libertad de pensamiento y expresión como medida, ¿para qué? Para consolidar la igualdad entre quienes conforman el cuerpo político, por un lado, y por otro lado, para consolidar la deliberación, ¿sí?, en un ámbito, en un espectro de la libertad, la igualdad, la favorabilidad, ¿sí?, a los intereses del pueblo o lo que conocemos también como bien común. Sin libertad de expresión en el debate y la deliberación, la democracia no tiene sentido. Fíjense, claramente es eso, no es nada del otro mundo ponerlo en la palestra de análisis, pero sí es importante notarlo. Eh, no tendría sentido, no tendría sentido y su existencia en sí misma se extinguiría y tomaría su puesto lo que en algún momento ocupó la monarquía o en sí aquellos sistemas políticos en los que las decisiones las tomaba una sola persona o un grupo reducido de notables de manera arbitraria, ¿no? Como, si hablamos de teoría del Estado, como lo que sucedía en el antiguo régimen, ¿sí?, antes del Estado liberal y tal. Pero específicamente, ya es en la edad moderna, con las revoluciones americana y francesa, ¿no?, donde se consolida el Estado de corte moderno. Hice referencia hace un momento. ¿Y cuál es el fundamento del Estado de corte moderno? Justamente la libertad y la igualdad, ¿sí? Porque estos elementos son importantes, porque estos elementos, estos presupuestos son en los cuales se integra la libertad de pensamiento y expresión para de esa manera construir la deliberación democrática. Fíjense ustedes. Entonces, es válido señalar que inclusive para invocar el ejercicio de otros derechos, tal cual como dice Gargarella, hay que hacer referencia al primer derecho. ¿Cuál es el primer derecho? El derecho a la protesta. ¿Cómo protesto sin tener libertad de expresión y pensamiento?
¿sí? Entonces aquí es importante. A mí me parece sumamente interesante cuando Gargarella habla de este primer derecho, ¿no? A veces pensamos, ¿cuál es el primer derecho? ¿A qué se refiere Gargarella? Derecho a la protesta. Lo entiende como el primer derecho y tiene todo el sentido, ¿sí? Cuando lo entendemos así, sobre todo haciendo referencia al estado de corte moderno. Entonces, repito, ¿cómo protesto entendiéndolo como el primer derecho sin tener libertad de expresión y pensamiento? Entonces, de ahí la importancia de este derecho que hemos venido pues a analizar esta tarde de manera minuciosa. Entonces, como ven ustedes, el derecho a la libertad de expresión y pensamiento tiene connotaciones políticas sumamente fuertes, ¿sí? Que incluso la propia democracia en sí depende del ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de democracia, ¿sí? Eh, entendiéndolo como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos de una u otra forma, tenemos que pensar de inmediato en el ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento. Entonces, hicimos esta antesala, ¿sí? Para de manera breve arribar a la segunda parte de esta exposición. Me refiero a la aproximación sobre la doble dimensión del derecho, ¿sí? Y asimismo su contenido esencial. ¿Por qué este derecho tiene una doble dimensión? Se preguntarán ustedes. O sea, ¿por qué doble? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo plantea así? Bueno, lo planteo así porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en las sentencias de los casos López Álvarez versus Honduras, ¿sí? Y también en el caso Ricardo Canese versus Paraguay, que el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Es decir, no lo estoy diciendo yo, sino estoy haciendo referencia a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado. Entonces, la Corte señala que esta doble dimensión se refiere, por un lado, a una dimensión individual y por otro lado, a una dimensión social. ¿Por qué habla de una dimensión individual? Porque esta dimensión individual consiste, ¿sí?, en el derecho a emitir información. Nosotros tenemos derecho a emitir información. Entonces, esa es una parte del derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Y por otro lado está un elemento social. ¿En qué consiste este elemento social? Pues consiste, ¿sí?, en el derecho de buscar, de recibir y difundir informaciones de toda índole. Entonces, por eso es que hablamos de esta doble dimensionalidad de este derecho. Hablemos un poco más, ¿listo? En el caso de Ibcher-Bronstein versus Perú, justamente, la Corte indicó que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en su dimensión individual no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, ¿sí?, de manera inseparable el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para así difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Entonces, con esto podemos decir que la expresión y difusión en sí de pensamientos, de ideas, son indivisibles, así lo ha señalado la Corte, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación en sí misma representa directamente y en la misma medida un límite al derecho a expresarse libremente, ¿sí? Por otro lado, para ampliar en este tema de la doble dimensión, que era prácticamente el tema central de la exposición de hoy, en el caso Olmedo Bustos versus Chile, la Corte señaló que el derecho en su dimensión social se entiende como un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas y señaló también que comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, a conocer relatos y noticias vertidos por terceros. Es decir, nosotros tenemos derecho a recibir noticias que fueron emitidas por otras personas. Ese es un punto importante tener en cuenta cuando hablamos de este derecho, en la medida que para el ciudadano común,
¿sí? Tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que se dispone, como así mismo en relación al derecho que tenemos para difundir nuestra propia información. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que ambas dimensiones en sí poseen igual importancia, ¿sí? Y tienen que ser garantizadas plenamente y en forma simultánea para dotar de efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esta es la clave, ¿sí? Esta es la clave. Entonces, cuando tenemos clara ya esta doble dimensionalidad, es donde ocupamos la primera parte de la ponencia, la primera parte de la exposición, y volvemos ahí sí a la dimensión política de este derecho, ¿no? Porque se trata de un presupuesto o elemento fundamental para la existencia de una sociedad democrática, puesto que, como habíamos dicho, es indispensable para la formación de la opinión pública, ¿sí? Para el desarrollo de los partidos políticos, incluso para que la gente esté informada al momento de decidir, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Incluso ya lo señaló la Corte en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, ¿sí? Eh, Indicando que una sociedad que no esté suficientemente informada no es plenamente libre. Una sociedad sin información es una sociedad que no es libre. Entonces, de este modo se requieren de configuraciones jurídicas, por un lado, y políticas, por otro, para determinar cuál es el alcance del derecho en sí. ¿Para qué? Para saber cómo protegerlo, ¿sí? Ahora bien, sobre los alcances y estándares de protección al derecho, podemos decir que es evidente que las dos dimensiones construyen el contenido esencial del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí se integran, en este derecho se integran la libertad de prensa, la libertad de expresión en contextos electorales, la difusión de información de interés público, por ejemplo, la difusión de ideas, la difusión de noticias, la facultad de buscar y recibir información. Entonces, con esto queda claro, ¿sí? Queda claro que la concepción descriptiva y prescriptiva del derecho a la libertad de pensamiento y expresión existe. Están ahí. Lo sabemos, lo hemos explicado ya alrededor de 23 minutos, ¿sí? Pero en este punto, sobre todo, interesa hacer cierto énfasis en cuáles son los estándares de protección al derecho. ¿Cuáles son los estándares que se han planteado cuando hablamos de la protección de este derecho? Y en ese marco es válido traer a colación la opinión consultiva OC 585, ¿sí? Sobre la colegiación obligatoria de periodistas. ¿Y por qué traigo a colación esta opinión consultiva? Porque la Corte indicó que la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque tal supuesto de una u otra forma podría configurarse, por ejemplo, cuando existen monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios, ¿no? Y se establecen en la práctica, ¿sí? Cuestiones encaminadas a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Entonces, por consiguiente, el Estado debe verificar si ello afecta o no el derecho para intervenir en regulaciones que impidan tal restricción. Por otro lado, vale hacer referencia a, o sea, cuando hablamos de estándares, ¿no? Vale hacer referencia a que el derecho se ve restringido directamente por acciones estatales en contra de los medios de comunicación, ¿sí? Y cuando esto pasa, porque sabemos que esto pasa, estos derechos muchas veces son restringidos, no debe ser así, y por eso se debe verificar por conexidad el impacto negativo, cierto y sustancial sobre la libertad de expresión de las personas naturales que cumplen determinado rol dentro de dicho medio, ¿sí? Y esto se lo estableció la Corte como estándar en el caso Granier y otros versus Venezuela, sí mismo.
como este era un curso de actualización y era un curso que de una u otra forma requería de cierto rigor académico, es que estoy haciendo referencia a tantas sentencias para que ustedes tomen nota y luego puedan pues hacer bien uso de lo que hemos expresado en esta exposición como mejor les parezca. Entonces, por eso es que estoy haciendo referencia a tantas sentencias. Y bueno, volviendo, cuando hablamos de estándares también, eh, es importante saber que los estados deben planificar e implementar políticas públicas sobre la potestad que tiene el estado para concesionar, ¿sí? Por un lado, revocar o renovar, ¿sí? Licencias a medios de comunicación. ¿Por qué esto es importante? Porque esto debe realizarse observando las pautas que impone el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos referencia a la equidad en las asignaciones de frecuencias entre empresas de radio y televisión públicas, comerciales y comunitarias, es decir, el Estado tiene que encargarse de eso. No es que a diestra y siniestra se pueden asignar frecuencias. ¿Por qué? Porque de una u otra forma eso eh, no permitiría, ¿sí? No permitiría la planificación e implementación política que requiere este derecho, en el marco de las políticas públicas, ¿sí? Por otro lado, la pluralidad de medios es importante. ¿Para qué? Para poder conocer información de varias fuentes. Tenemos derecho a eso. No lo digo yo, lo señaló la Corte también en el caso Granier y otros versus Venezuela. Está contemplado eso. Está contemplado también como estándar tipos de medios de comunicación, fuentes, contenido, opinión, tolerancia, espíritu de apertura, debate democrático, ¿sí? Y uno de los más importantes, porque no es que uno es más importante que otro, pero uno de los cuales hay que poner bastante atención es en el principio de máxima divulgación, ¿no? Entonces, sabemos que no puede existir denegación arbitraria en la renovación de una licencia o concesión de radiodifusión. ¿Sí? En el caso Granier y otros versus Venezuela, la Corte señaló que el argumento del Estado de haber denegado la licencia a RCTV, ¿sí? RCTV, fue relacionado con la democratización del uso del medio radioeléctrico en sí, la pluralidad de mensajes y contenidos, de manera válida, ¿sí? Que eso era válido, que lo que el Estado planteó al respecto era válido, pero ¿qué observó la Corte? Que esa no fue la finalidad real en haberle denegado la licencia a este canal RCTV, ¿no? O sea, la Corte analiza, ¿no? Y se da cuenta que lo que se pretendía en sí era castigar al canal por la línea editorial del canal, entendiéndola como contraria al gobierno en ese tiempo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que la Corte llega a establecer estos estándares? Justamente analizando el derecho desde su doble dimensionalidad, ¿sí? Y asimismo entendiendo su contenido esencial, ¿no? Es interesante ese caso, les recomiendo mucho que lo lean y ahí se van a dar cuenta de una manera mucho más ampliada, ¿no? Podrán hacer ustedes disección de lo que hemos tratado pues esta tarde. Sabemos también que no se puede limitar la libertad de expresión y pensamiento en razón del orden público. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso Ibcher-Bronstein versus Perú, la Corte señaló claramente que el mismo concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se deben garantizar las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en sí, en su conjunto, ¿no? Esto porque la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia, por así decirlo, tenga pleno derecho
de manifestarse. En una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio. Ese es un punto que tenemos que saber también. Y la crítica al público también. Los funcionarios públicos están expuestos a eso y por eso dice la Corte que este umbral de protección diferenciado, ¿sí?, se explica porque los funcionarios públicos se han expuesto de manera voluntaria. Nadie les ha obligado a exponerse, ¿no? Entonces, como se han expuesto de manera voluntaria, el escrutinio es más exigente y de ahí la mayor tolerancia existe frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos respecto de funcionarios públicos. ¿Por qué? Los funcionarios públicos, ¿sí? Cuando los ciudadanos, cuando la gente común pierde opiniones sobre ellos tienen que estar conscientes de que el umbral, ¿sí? El umbral en el marco del escrutinio y la crítica, la cual están siendo expuestos, es mucho más elevada que cualquier persona que no es una figura pública, pero que el punto aquí es que ellos se han expuesto de manera voluntaria. Entonces ahí el hecho de que tengan que tener un grado de tolerancia mayor. Entonces, sabemos que en la arena del debate público no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino que también se dan la de aquellas que chocan, ¿sí?, que irritan o que inquietan a funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Esto igual se contempla y ustedes lo pueden leer en el caso de Ibche Bronstein versus Perú y también el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, ¿sí? También, y en el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile. Eso está contemplado ahí, ustedes lo podrán analizar de manera un tanto más profunda. Por otro lado, en el caso Kimmel versus Argentina, tenemos que la Corte indicó que las opiniones no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Ojo, las opiniones. ¿Sí? Las opiniones, acuérdense de este término. Entonces, las opiniones no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, la opinión, ¿sí? ¿Por qué dice esto la Corte en el caso Kimmel versus Argentina? Porque cuando tenemos una opinión, ¿sí?, dicha opinión debe estar condicionada a que se comprueben los hechos sobre los que se basa, ¿sí? Las opiniones tampoco pueden ser sometidas a requisitos de veracidad. La libertad de expresión y pensamiento no puede ser sancionada a través del derecho penal, ¿sí?, pero a efectos en sí de tutelar el derecho a la honra, no existe claramente una tipificación de conductas que implique una grave lesión a dicho derecho. Es decir, la conducta como tal debe estar previamente tipificada y determinada como antijurídica, culposa y típica, ¿sí? Esto está contemplado en el caso Uzón Ramírez versus Venezuela. Tenemos también que no se puede restringir o limitar el derecho por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, ¿sí?, de frecuencias radioeléctricas, de enseres o aparatos utilizados en la difusión. Tampoco a través de la imposición de cargas impositivas, valga la redundancia, o tributarias a través de una publicidad que asfixie a otros medios que viven de la publicidad, ¿sí? Y tampoco por medio de premios y castigos hacia comunicadores. ¿Dónde podemos observar este estándar planteado en el caso Ríos y otros versus Venezuela? Ojo que todo lo que estoy planteando ahorita, todo lo que les estoy diciendo ahorita, son estándares. Son estándares en el marco de este derecho. Estándares planteados ¿por quién? Por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces, sabemos que estos son los estándares, como les decía, estándares de protección, ¿sí?, de relieve, por así decirlo, fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero a esto deben sumarse también los estándares de restricción. Me van a decir, ¿qué quieres decir con eso? Ahora, ¿cómo es que hay estándares de restricción? Bueno, como tercer punto vamos a analizar eso. Cuando hablamos de la restricción, se debe tener en cuenta que dentro de los extensos criterios que existen con base a la restricción, ¿sí?, en razón del tiempo, apenas precisaré algunos que considero los más
relevantes. ¿Por qué digo esto? Porque ya son las 18:35 y si es que nos ponemos a hablar de todos los estándares de restricción, no vamos a acabar, pero voy a hacer referencia a la censura, ¿sí? A la censura, que es un estándar de restricción sumamente importante y válido a tener en cuenta cuando hablamos de la libertad de expresión y pensamiento. Eso no les será ajeno a ustedes, seguramente lo saben, ¿sí? Cuando hablamos de libertad de expresión y pensamiento, inmediatamente también está la censura. Así como tenemos los estándares de desarrollo de ese derecho, de protección de ese derecho, asimismo existen estándares de restricción. ¿Por qué? Porque el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, ¿sí? Sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de este derecho, nos referimos en sí a responsabilidades ulteriores. Acuérdense siempre de esto. Responsabilidades ulteriores, ¿sí? Esto lo pueden encontrar y en sí lo definió la Corte en la opinión consultiva 585, ¿sí? Lo pueden revisar de manera mucho más amplia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que se prohíbe la censura previa. Sí, se prohíbe la censura previa, salvo las excepciones contempladas en el numeral 4 del artículo 13, ¿sí? De la convención. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, espectáculos públicos, cuando está en juego la moral de la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces, por su parte, podemos decir que las responsabilidades ulteriores son convencionales cuando cumplen con los requisitos que se han establecido en el marco regional de los derechos humanos. ¿Y cuáles son estos? Son estar previamente fijadas por la ley, ¿sí? En sentido formal y material. Esto está contemplado en la opinión consultiva 686. Ustedes pueden ahí ampliar el contenido de lo dicho. Cuando deben responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues el respeto en sí a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral públicas, ¿sí? Cuando debe ser necesaria esta censura en una sociedad democrática, para lo cual debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y esto ustedes lo pueden encontrar en el caso Tristán Donoso versus Panamá y también el caso Memoli versus Argentina. ¿Sí? Eso en cuanto a la censura en sí misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito que ustedes se acuerden siempre y tengan en cuenta? Cuando hablamos de censura, sabemos que cuando hablamos de la libertad, el derecho a libertad de opinión y pensamiento, y lo relacionamos con el estándar de restricción-censura, ¿sí? Sabemos que hablamos de responsabilidades ulteriores. ¿Responsabilidad de quién? De quien cometió un atropello en cuanto al uso, a la efectivización, a la materialización, a la práctica de ese derecho. Sí, bajo los estándares que planteamos de primera mano. ¿Ok? En segundo lugar, sí, sobre la tipificación penal, vale decir que en el caso Castillo Petrucci versus Perú, ¿sí? La Corte indicó que las restricciones o limitaciones al derecho a libertad de pensamiento y de expresión que se contengan en la ley deben observar los requisitos característicos de la tipificación penal para satisfacer el principio de legalidad. Para explicarlo mejor al respecto, ¿sí? La Corte ha declarado en su jurisprudencia que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, ¿sí? Que acoten claramente las conductas punibles, dado que es importante darle un pleno sentido al principio de legalidad penal, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque esto implica una clara definición de la conducta incriminada, ¿sí? La fijación de sus elementos y el deslinde de los comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales, ¿sí?
¿Esto para qué lo ponemos, para qué lo expresamos así? Porque de este modo tenemos que los estándares que se fijan en el marco de las restricciones a este derecho son bastante exigentes, ¿sí? Son bastante exigentes. ¿Y por qué son exigentes? Porque así se garantiza justamente la doble dimensión del derecho. ¿Cuál es la doble dimensión? Recordemos, la individual y la social, ¿sí? Han existido casos inverosímiles sobre intentos de restricción al derecho que han terminado con un examen riguroso de cómo los estados implementaron tales límites. Eh, Me refiero a casos ya juzgados, ¿no? Por ejemplo, igual vuelvo a traer a colación el caso Kimmel versus Argentina, en el que se sentenció a prisión al señor Kimmel, ¿sí? Por un párrafo que escribió en un libro en el que señalaba la conducta en sí, o sea, a ver, me acuerdo bien, señalaba la conducta de la justicia, sí, de la justicia argentina durante los años de la dictadura militar, sí, para así investigar el asesinato de sacerdotes en una masacre, en la masacre de San Patricio, sí. Entonces, imagínense, prisión al señor Kimmel por un párrafo que escribió en el libro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, en el marco de casos inverosímiles sobre la restricción a este derecho, ¿sí? Otro caso inverosímil, ya juzgado, ¿no? Nuevamente el caso igual, Usón Ramírez versus Venezuela, en el que se sentenció a prisión al señor Usón Ramírez por injuriar la honra de las Fuerzas Armadas al explicar cómo funcionan, ¿sí? Y explicar así también cómo se utilizaba en sí un lanzallamas y cómo aquello implicaba una intención de hacer daño, ¿sí? Previniendo que su opinión, ser cierta, traería, ¿sí? Graves consecuencias. Entonces, por esta cuestión, imagínense, por explicar cómo funciona un lanzallamas, a Venezuela le sentenciaron privación de libertad. Entonces, él lo dijo y explicó cómo funcionaba. Entonces, es un caso inverosímil también, ya juzgado, en el cual pues se ha restringido, ¿sí? El derecho que hemos traído a la palestra de hoy. O sea, no quiero irme sin antes decirle que lo grave es que en los casos que yo les acabo de señalar, ¿sí? En, la conducta ni siquiera estaba reconocida como punible en la legislación argentina ni en la venezolana. Esas conductas no eran punibles, pero lo sentenciaron. Entonces, ese es el punto. O sea, cuando nosotros en los códigos penales sabemos cuáles son los delitos, por ejemplo, los delitos de odio, los delitos que protegen el bien jurídico protegido. No hago referencia específica a un delito porque claramente acá no son los mismos de Ecuador que en Perú y tal. Pero bueno, ustedes saben, los cuales el bien jurídico protegido es la honra, ¿no? Claramente, si es que estoy afectando ese bien jurídico protegido, sabiendo que yo tengo derecho a la libertad de expresión y ese derecho tiene una connotación individual y una connotación colectiva, que yo puedo hacer uso de ese derecho, pero hay una responsabilidad ulterior. ¿Y cuál sería la responsabilidad ulterior? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, que sí existe un delito tipificado, sería la privación de libertad, siempre y cuando la conducta calce, y empate, pero no solo porque me da la gana, o no solo porque están diciendo cosas que están diciendo algo sobre un funcionario público, una cuestión ahí, vamos a privar de libertad a una persona, no, porque dice en Twitter que le cae mal el presidente, o porque dice el presidente es un ladrón en Twitter. No, porque sabemos que los funcionarios públicos, sí, sabemos que los funcionarios públicos están expuestos de manera voluntaria a un escrutinio, a una crítica social mucho más elevada. No lo digo yo, lo ha contemplado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ya no me queda mucho tiempo, tenía pensado hacer, uh, siempre cuando hablo de este tema, el tiempo queda corto, pero voy a únicamente hacer referencia como punto cuarto, si me voy a tardar únicamente 10 minutos,
¿sí? En la medida en que existen varias inquietudes sobre el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y pensamiento sobre el derecho al honor, ahí se genera un conflicto. Siempre, 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 siempre que hablamos de este derecho, por otro lado, siempre me hacen la pregunta, entonces yo me adelanto. Me voy a adelantar en esta ocasión y les voy a comentar que, sí, seré muy breve, porque la Corte Interamericana ha indicado que el método interpretativo para resolver los conflictos entre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho al honor se resuelve por medio de la ponderación, ¿sí? Ustedes saben lo que es la ponderación, ¿verdad? La ponderación que entiende a los principios, sabiendo que los principios, según Alexis, según Dworkin, son mandatos de optimización, ¿sí? Y que entendiendo que las normas se dividen en reglas y principios, ¿no? Todo eso que ustedes ya saben, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos frente a casos difíciles, es decir, cuando existe colisión de derechos, la Corte ha señalado que la forma de resolver esto es a través de la ponderación. Podemos estar a favor o en contra de la ponderación, como sabemos, por ejemplo, el profesor García Amado en España, el profesor de la Universidad de León, dice que la ponderación atenta a los derechos fundamentales. Bueno, ok, no podemos, si bien es cierto, podemos tomar esos elementos como insumos de análisis importantes, pero no podemos desconocer tampoco lo que ha planteado la Corte al respecto. ¿Sí? Entonces, cuando existe una colisión frente al derecho a libertad de expresión y pensamiento, frente a otro derecho, que es el derecho al honor, y colisionan, se va a ponderar. ¿Sí? Hay que ponderar. ¿Para qué? Para así, de una u otra forma, apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que sustenta dicho juicio. ¿Dónde se estableció esto? En el caso Memoli versus Argentina. Pueden leer también esa sentencia. Es sumamente interesante. De esta manera, pues las cortes, de una u otra forma, podrán definir el grado de afectación y de satisfacción de uno de los derechos en relación con el que juega en contrario, que es eso, la ley de la ponderación, ¿cierto? Como sabemos, que para aplicar la ley de la ponderación incluso se puede utilizar la fórmula del peso de Robert Alexy, pero bueno, ese es otro tema. Alguna vez eh, en esta, no una clase como esta, igual que me invitó la Academia, Lexi Academy, di una ponencia sobre la fórmula del peso. Y ahí hablábamos justo de la ponderación, ¿cierto? La importancia de la ponderación. Entonces, en este caso de Memoli versus Argentina, la Corte señala que la ponderación es lo que se tiene que utilizar, es la herramienta, ¿sí? La herramienta para saber cuál derecho está sobre el otro, en el caso concreto. Entonces la protección, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? La protección de la honra y la reputación de toda persona constituye pues un fin legítimo para el establecimiento en sí de responsabilidades, ¿qué? Responsabilidades ulteriores. ¿Conforme qué? Conforme la convención. ¿Según qué? Según lo que se estableció en el caso Ulloa Herrera versus Costa Rica. ¿Por qué lo digo esto y por qué lo explico de esta manera? Para que vean que no es que nada me lo estoy inventando yo, ni es lo que yo creo, sino que he pretendido hacer un análisis no estrictamente doctrinario, sino un tanto más práctico y regional, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la luz de la jurisprudencia de la Corte, porque obviamente el sistema americano de derechos humanos del que a nosotros nos ocupa, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que lo que les estoy diciendo a ustedes aquí les sirve a ustedes y me sirve a mí. Ustedes están en Perú y estoy en Ecuador, pero el estándar es el mismo. El estándar es el mismo. Entonces, ahora sí no me extiendo más, decirles que lo que he pretendido, sí, hoy es dejar planteado en sí el esquema definido por los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el entendimiento de la doble dimensionalidad de este derecho, la individual y la social, y también los estándares que existen no solo de protección, sino de restricción. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguro nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.